un inmunólogo y alergólogo pediatra, egresado del Instituto Nacional de Pediatría, que tiene su práctica clínica aquí en Médica Sur. Su práctica clínica habla por sí mismo, es una de las consultas más socorridas y más multitudinarias que tenemos en Médica Sur. Obviamente por algún motivo será, de verdad, además, un gran amigo, una persona muy instruida, y de verdad es un honor para cada uno de los ponentes, y esta que es mi última presentación de ponentes. En la siguiente bloque entramos los infectólogos y los dejo con su plática sobre abordaje clínico y diagnóstico del paciente con enfermedad autoinmune. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias, Fer. No le crean nada de lo que dijo. No es cierto, Fer. Es mi amigo. Un agradecimiento a la doctora Santamaría por la invitación nuevamente a estas ya cuarto encuentro ya regional de pediatría organizado por Médica Sur, y una felicitación al comité organizador también por este gran logro. El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante, que es la enfermedad autoinmune. Normalmente tenemos el concepto de que la enfermedad autoinmune es una enfermedad rara, difícil de diagnosticar, que requiere estudios muy sofisticados, pero van a ver que lo más importante en la enfermedad autoinmune, y eso espero, es parte del mensaje que quiero darles por la charla, es que la sospecha de diagnóstico clínico es lo más importante para diagnosticar a un paciente con enfermedad autoinmune, y no requerimos de estudios muy sofisticados, sino más bien de una buena historia clínica y algunos estudios de laboratorio de apoyo, y en ocasiones estudios de autoinmunidad. Entonces, ¿qué son las enfermedades autoinmunes? Bueno, son un grupo heterogéneo de enfermedades con manifestaciones muy variadas, por eso la dificultad de diagnóstico de las enfermedades, porque realmente son difíciles de diagnosticar, aunque hay sospechas o claves diagnósticas para sospechar una enfermedad autoinmune, caracterizados por la producción de lo que se llaman los autoanticuerpos. Normalmente existe un equilibrio, que esto es ya desde el punto de vista de nacimiento, que es un equilibrio entre la tolerancia y los mecanismos de autoinmunidad. Este equilibrio de la tolerancia para evitar la autoinmunidad ya lo refería Paul Ehrlich en 1901 con su publicación de Horror Autotoxics, que hablaba de la falta de respuesta inmunológica ante los antígenos propios. O sea, normalmente no producimos anticuerpos a antígenos propios. Sin embargo, una disminución en la tolerancia como parte de una enfermedad genera autoinmunidad, y esto genera, por lo tanto, la expresión clínica que es la enfermedad. Y esto lo describió el biólogo australiano Frank McFarlane Burnett, y lo hizo acreedor al premio Nobel en 1960 de Medicina o Fisiología. Y él hablaba de la autoinmunidad como enfermedad. Van a ver que ahora es un poco interesante o es diferente, porque este es el mecanismo. El mecanismo de tolerancia inmunológica es un mecanismo que está mediado principalmente desde la ontogenia del sistema inmunológico, y es a diferentes niveles: la tolerancia central, la tolerancia periférica y otras células regulatorias, y eso genera una serie de células autorreactivas, que son las células T autorreactivas, las B autorreactivas y los autoanticuerpos. Actualmente se sabe que este tipo de autoanticuerpos, estas células autorreactivas, pueden tener dos caminos: el camino clásico, que es la aparición transitoria, la existencia a largo plazo, y en el cual no hay daño celular. Entonces se ve que este mecanismo de autoinmunidad es un mecanismo autoprotector y nos sirve para eliminar células viejas, eliminar células tumorales en reproducción o en desarrollo, y esto se le conoce actualmente como autoinmunidad fisiológica. O sea, la autoinmunidad no es nada más enfermedad, tenemos algo de autoinmunidad fisiológica, como lo van a ver posteriormente, que es normal. Sin embargo, con factores genéticos, factores ambientales, se puede disregular la inmunidad innata y adaptativa, y entonces estos autoanticuerpos ya generan un daño tisular que puede ser órgano específico o sistémico, y esto lo conocemos como autoinmunidad patológica. Entonces, por lo tanto, la enfermedad autoinmune, ya dentro de la charla que tenemos, está mediada por aspectos genéticos, ambientales y alteraciones de la respuesta inmune, que vamos a ver muy brevemente porque esto es muy largo y muy complejo. Entonces, factores genéticos, ya saben ustedes que mutaciones del gen, alteraciones en el sistema de HLA, alteraciones de genéticas del cromosoma completo, o lo que actualmente se conoce como epigenética, que son alteraciones en la expresión de los genes sin modificación de los núcleos, generan alteraciones del sistema inmune innato y adaptativo, y esto, por lo tanto, y estas son todas las moléculas, fíjense, que se pueden generan pérdida de la tolerancia y autoinmunidad. El factor ambiental, interesantemente, microorganismos, lo que ahora llamamos los genobióticos, que incluyen tabaquismo, luz ultravioleta, etcétera, por mimetismo molecular
y la apoptosis de células por liberación de autoantígenos a la circulación periférica pueden también generar alteraciones de la autorreactividad de las células. Y obviamente se habla ahora de los mecanismos de protección con la microbiota y la nutrición para evitar esta autorreactividad. Sin embargo, cuando se presenta, genera lo que vemos en inmunología como enfermedades autoinmunes órgano-específicas o enfermedades autoinmunes sistémicas. ¿Cuáles son los factores inmunológicos? Aquí quise resumirles en una diapositiva muy rápida todas las células involucradas en la respuesta autoinmune. Aquí, como ven, están todos los mecanismos asociados al mimetismo molecular, los genobióticos y los autoantígenos, captados por las células presentadoras antigénicas y presentadas a un linfocito TH0. Este linfocito TH0 se desarrolla en diferentes fenotipos: el T folicular, el TH2, el TH1, el TH17, TH1 y la T regulatoria. Y cada una de estas células tiene un papel fundamental en la autoinmunidad. Por ejemplo, las células foliculares cooperadoras con TH2 estimulan al linfocito B para desarrollar célula plasmática y esto genera autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos tienen tres formas de daño inmunológico. El primero es localizar la célula blanco, localizan el receptor y activan las células NK para destrucción de la célula blanco. El segundo es localizar al receptor y estimular directamente al receptor, que esto es un mecanismo, ¿se acuerdan de los mecanismos de Helicums de la medicina? Bueno, este es el mecanismo de daño tipo 2. Y finalmente, a nivel de vasos, ocurre lo que es el depósito de estos complejos inmunes, que vendría a ser el mecanismo de daño tipo 3 de Helicums. Actualmente se le está dando mucha importancia a las citocinas porque la población TH17 con su interleucina 17 tiene un papel fundamental en la autoinmunidad y los esquemas de terapia biológica están orientados a la inhibición de estas citocinas. TH1 favorece activación de CD8 citotóxico y esto hace que se exponga o represente la exposición de la molécula Fas ligando que favorece apoptosis. Y finalmente la disregulación de las células T regulatoria, tanto a nivel de célula presentadora antígena como a nivel de todas estas células que conocemos como respuesta inmune adaptativa, es lo que genera el daño autoinmune. Entonces tenemos dos campos, la autoinmunidad fisiológica, como comentábamos, y la autoinmunidad patológica. La autoinmunidad fisiológica se define como la respuesta inmune adaptativa contra antígenos propios, pero sin expresión clínica. Entonces no hay enfermedad y son anticuerpos protectores. ¿Para qué sirven? Son autoanticuerpos contra células tumorales y también contra células autorreactivas. El mejor ejemplo es pacientes que en un check-up les detectan anticuerpos antinucleares positivos. Dicen, pues usted ya tiene lupus, pero el paciente no tiene síntomas. Fíjense, del 3 al 5% de la población sana puede tener anticuerpos antinucleares sin expresión de enfermedad. Y conforme avanza la edad, este porcentaje se incrementa en títulos incluso muy altos, de 1 a 160. Entonces, cuando hablamos de autoinmunidad patológica, estamos hablando ya de una enfermedad autoinmune porque ya hay una expresión clínica de esta respuesta inmunológica que característicamente tiene autoanticuerpos. Y esos autoanticuerpos pueden generar tres condiciones diferentes. Puedo yo diagnosticar enfermedades, pero también puedo, fíjense, medir severidad de enfermedad, actividad de enfermedad y puedo predecir la enfermedad. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de cada uno de ellos. Por ejemplo, para diagnóstico, bueno, es bien conocido que si yo mido un anticuerpo con receptor para TSH, el diagnóstico es la enfermedad de Graves-Basedow. Si mido contra proteínas citruladas, artritis reumatoide. Si mido anticuerpos contra peroxidasa tiroidea, hablo de enfermedad de Hashimoto. Si mido el anti-SSA, que es anti-LA, o anti-SSB, que es anti-RO, hablo de síndrome de Sjögren. Si mido DNA nativo Smith, es para lupus eritematoso sistémico y así para los diferentes tipos de enfermedades autoinmunes que conocemos, que vemos poco en niños, pero pueden presentarse. Entonces, aquí el autoanticuerpo es diagnóstico de enfermedad. El mejor ejemplo para ver severidad y actividad es precisamente el lupus eritematoso sistémico. Fíjense, los diferentes autoanticuerpos que tenemos, anticuerpos antinucleares de DNA nativo, que es el doble cadena, SM o RNP, tienen diferentes sensibilidades muy alta, poca especificidad, pero fíjense, solamente estos tres funcionan para medir actividad. Y cuando tenemos un paciente en tratamiento para lupus, lo que hacemos es medir estos anticuerpos para saber si el paciente está respondiendo adecuadamente al tratamiento, incluso sin que tenga síntomas de actividad clínica. Por eso es útil el diagnóstico de los autoanticuerpos. Y no solo eso, se ha visto que los pacientes que tienen anti-DNA nativo o anti-C1Q positivo se correlacionan mucho con lesión renal, y los pacientes que tienen factor reumatoide IgG positivo tienen manifestaciones más articulares de su lupus eritematoso sistémico. Y finalmente, la predicción de enfermedad.
Entonces, si yo trazo una línea del tiempo y pongo aquí el inicio de la enfermedad clínica, hay pacientes que podemos detectar con estudios de anticuerpos en un check-up o en un estudio de sospecha positivos, sin síntomas, pero que a lo largo del tiempo, después en promedio de 3.7 años, pueden desarrollar lupus eritematoso sistémico. Si es DNA nativo, en 2.7 años lo hacen, y si es anti-SM y anti-RNP, en 1.5 años. Pero eso ocurre para muchas enfermedades autoinmunes. El anti-CL70 es un marcador para esclerodermia o síndrome de Crest. El factor reumatoide de los anticuerpos contra péptidos citrulinados es un marcador para artritis reumatoide juvenil. Los anticuerpos antiinsulina, antiglutamato de carboxilasa y islotes pancreáticos es un marcador para diabetes. Y los anticuerpos antitiroideos pronostican tiroides autoinmune. Entonces, estos pacientes en forma temprana se pueden ir vigilando para ver si el paciente va a desarrollar después de varios años clínicamente la enfermedad. Y también es una forma de hablar con los pacientes, porque un paciente que tiene antinucleares positivos o tiene algo, pues tiene miedo de que tenga el desarrollo de una enfermedad. Ahora que los pacientes pueden investigar tanto en internet, pues obviamente son cuestiones que nos hacen a los médicos. Entonces, por lo tanto, la enfermedad autoinmune clásicamente se ha dividido en dos grandes grupos, la órgano específica y la sistémica. La órgano específica básicamente se refiere a que hay un predominio de un órgano afectado por la autoinmunidad, puede ser la tiroides autoinmune o la miastenia gravis, y las sistémicas clásicas que ya hemos visto todos, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide juvenil, dermatomiositis, enfermedad del tejido conectivo, Sjögren, esclerodermia y poliartritis nodosa sistémica. Entonces, el mejor ejemplo de enfermedad órgano específica es la tiroiditis. Como ustedes recordarán, en el eje hipotálamo hipoficiario para desarrollo de hormonas tiroideas tenemos la hipófisis con la liberación de la TSH, el receptor de TSH y la célula tiroidea que produce hormonas tiroideas. El mecanismo de daño en las formas de órgano específicas generalmente es de tipo 2. Y aquí lo que hace el anticuerpo es el autoanticuerpo estimula la célula para producir hormona tiroidea y el síntoma clínico es hipertiroidismo. Pero es curioso porque si este autoanticuerpo se fija a otro nivel, por ejemplo, inhibe la TSH o al receptor, el paciente no desarrolla hormonas tiroideas y genera hipotiroidismo. Y el tercer mecanismo es un mecanismo de daño producido por los autoanticuerpos hacia las proteínas de la célula tiroidea con activación de CD8 y destrucción de la célula tiroidea. Entonces, a esto actualmente a los mecanismos de Helicums clásicos se les ha agregado el subtipo tipo 2A, que es citotóxico, que esto sería característico de la tiroiditis de Hashimoto, el tipo 2B que es neutralizante y el tipo 2C que es estimulante. Entonces, y a nivel de enfermedades autoinmunes sistémicas, el mejor ejemplo son las vasculitis. En 2012 se hizo una clasificación de las vasculitis porque era un terrible, había muchísimas vasculitis y se consideró 8 grandes grupos. Los primeros 3 grupos asociados principalmente al tamaño de daño del vaso. Entonces se consideraron 3 grupos, la arteritis de grandes vasos que incluía Takayasu y células gigantes, las de medianos vasos que incluía poliartritis nodosa sistémica y enfermedad de Kawasaki, y la de pequeños vasos que incluía dos subtipos de acuerdo al daño inmunológico. Si era por complejos inmunes, era la vasculitis, principalmente el Genosh-Schonlein o vasculitis IgA en la nueva nomenclatura, y si era asociado a los anticuerpos dirigidos contra antígenos de citoplasma neutrofílico, estaban la polengitis granulomatosa o antiguamente enfermedad de Wegener, y la polengitis granulomatosa eosinofílica, anteriormente enfermedad de Shure-Strauss. Las más importantes en pediatría son estas. Y finalmente los otros grupos que incluían dentro de este grupo las vasculitis asociadas a enfermedad sistémica. Entonces, ¿qué hago yo cuando tengo un paciente en el que sospecho enfermedad autoinmune? Básicamente, lo más importante es la historia clínica y el examen físico, pero tengo algunos apoyos diagnósticos porque son enfermedades con múltiples síntomas, son muy heterogéneas, y tenemos entonces los estudios de laboratorio de imagen. Estos estudios de laboratorio se pueden clasificar, o yo los clasifiqué principalmente en 3 grandes grupos: los estudios generales o de evidencia de daño sistémico, los estudios de evidencia de inflamación y los estudios confirmatorios de diagnóstico. ¿Cuáles son cada uno de ellos? Bueno, los estudios de evaluación de daño sistémico son los que ustedes todos pedimos. Como dicen cuando pasamos visita, tómale una BH, pues es esto: tomar biometrías hemáticas, pruebas de coagulación, química sanguínea, pruebas de función hepáticas, pruebas de función renal, pruebas tiroideas y algunos estudios que evidencian daño sistémico, estudios radiológicos, electroencefalograma, pruebas de función respiratoria, potenciales somatosensoriales. Lo que buscamos en un paciente que llega con fiebre y no sabemos, por ejemplo, un paciente que llega con fiebre y no sabemos si tiene autoinmunidad, es buscar si tiene evidencia de daño sistémico, porque es muy frecuente que el paciente con enfermedad sistémica tenga un daño
no clínico que se pueda detectar por laboratorio. Por eso aquí los estudios generales son muy importantes. ¿Qué otra cosa quiero evidenciar? Inflamación. Siempre que hay una enfermedad autoinmune, va a haber un proceso inflamatorio. Y eso lo podemos demostrar con un incremento en la velocidad de emisión globular o la elevación de los reactantes de fase aguda, procalcitonina, ferritina, PCR, o elevación de algunas sustancias como complemento hemolítico 50, C13-4, o los anticuerpos que precipitan en frío, que son las crioglobulinas. Y finalmente, el tercer gran grupo de estudios son los estudios confirmatorios, que es ya la medición del autoanticuerpo, y que puede apoyarse con otros estudios que evidencian la lesión de autoinmunidad, como puede ser un estudio de biopsia, estudios genéticos y recientemente ya estudios de citometría de flujo y medición de citocinas. Se los quise poner aquí en colores para que vean aquí los estudios de evaluación sistémica y generales en verde, los estudios en amarillo de inflamación y los estudios en rojo de autoinmunidad. Entonces tenemos tres panoramas de diagnóstico cuando tenemos un paciente con enfermedad autoinmune. El primero es el paciente que por historia clínica puedo diagnosticarlo. ¿Se puede? Sí se puede. ¿No es fácil? No es fácil, pero sí se puede. El segundo parámetro, la segunda condición de diagnóstico sería el paciente que tiene historia clínica, pero hay que hacer estudios de evaluación de daño sistémico con estudios de inflamación para hacer el diagnóstico de enfermedad autoinmune. Y el tercero finalmente es el paciente que tiene todo esto, pero que necesitamos adicionalmente los estudios confirmatorios diagnósticos. Como van a ver, es interesante, pero estos no se usan tanto. Con estos que tenemos aquí podemos hacer diagnósticos o sospecha de diagnóstico de enfermedad. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cada uno de ellos. Vamos a empezar con el primero, que es historia clínica y diagnóstico. Entonces, en la historia clínica tenemos todos los datos de la historia clínica que tienen mucho valor. Entonces, en los antecedentes heredofamiliares, la presencia de autoinmunidad o inmunodeficiencia es muy importante. Acuérdense que las enfermedades autoinmunes tienen un patrón de herencia, entonces el tener familiares con enfermedad autoinmune, artritis reumatoide, lupus, etcétera, nos obliga mucho a investigar esa posibilidad, o pacientes con inmunodeficiencias, porque ahora se sabe que la inmunodeficiencia es un facilitador de autoinmunidad. Los antecedentes personales patológicos son importantes. La mayoría de los pacientes con autoinmunidad son enfermedades crónicas y son síntomas recurrentes. Niños que hacen fiebre y se va, tienen artritis y regresan, pero siempre de manera recurrente o más intensa pueden sugerir la posibilidad de una enfermedad autoinmune. La edad de presentación es muy importante. Las enfermedades autoinmunes se determinan por edades. Por ejemplo, en la adolescencia, lupus es más frecuente, pero en la edad preescolar y lactancia, Kawasaki es una de las posibilidades más diagnósticas. Entonces, se tiene que saber en qué edad se presentan. El inicio del padecimiento, la mayoría de los pacientes tienen una recurrencia de síntomas crónicos, artritis, fiebre, pérdida de peso, y súbitamente debutan con una gravedad, un problema renal, un problema pulmonar, etcétera. Las manifestaciones clínicas generales es muy frecuente que en las enfermedades autoinmunes, ya en forma de debut importante, los pacientes presenten fiebre y síntomas generales como pérdida de peso, astenia y adinamia. Y algo interesante, y esto es muy importante, que ya se nos olvida mucho en las historias clínicas, pero que es importante hacer, es el interrogatorio por aparatos y sistemas. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar la evidencia de daño asintomático. Entonces, si tengo un paciente con cuadro febril, pérdida de peso, dolores articulares recurrentes que lleva 6 meses así, y llega al consultorio, llega al hospital con artritis, tengo que buscar si ese niño no tiene daño renal, no tiene daño hepático, no tiene daño pulmonar, daño electroencefalográfico, daño muscular. ¿Por qué? Porque la presencia de estos datos rara vez se ve en otras enfermedades, por ejemplo, infecciosas, que son más frecuentes que las enfermedades autoinmunes, y eso nos obliga a orientar un poco la etapa de diagnóstico del paciente. Y finalmente, algo muy importante, como las enfermedades autoinmunes no son lo más frecuente, un paciente que llega con un síntoma, por ejemplo, fiebre, o sospecho yo un cuadro infeccioso, que es lo más frecuente en términos generales, pero que no responde adecuadamente al tratamiento, puede hacernos pensar la posibilidad de que tenga una enfermedad autoinmune. Entonces, el grupo de estudio vasculítica europeo generó varios diferentes tipos de escalas clínicas para poder diagnosticar estos enfermos, y la mejor es la de Birmingham, que son 66 hallazgos clínicos dividido en 9 sistemas. No los vamos a ver porque nos tardaremos muchísimo, pero se los voy a enseñar para que sepan, que los conozcan. 2 de ellos es fiebre, perdón, síntomas generales que incluyen la fiebre, el dolor articular, la artritis, la pérdida de peso y las mialgias. El cutáneo, que es muy importante y lo van a ver ahorita con algunos ejemplos que les voy a poner. Lo otro es la afectación de mucosas y ojos, la afectación otorrinolaringológica, alteraciones de auditivas, alteraciones glóticas, etcétera. Lo otro es el tórax y cardiovascular con síntomas mixtos, abdominal y renal, y finalmente los síntomas de tipo nervioso. Entonces, la búsqueda de toda la sintomatología en un paciente asintomático que a lo mejor nada más llegó por fiebre,
o llegó por algo de pérdida de peso y que tiene un poco de sibilancias, pero que yo encuentro en el estudio renal hipertensión, proteinuria hematuria, insuficiencia renal, ya no corresponde a una enfermedad habitualmente infecciosa. Probablemente el paciente pudiera tener una enfermedad autoinmune. Entonces, fíjense, este es el ejemplo de una enfermedad que es diagnosticada clínicamente sin necesidad de estudios. Un paciente que llega, este paciente llegó al consultorio con piel atrófica, hiperpigmentada, y fíjense cómo la atrofia es tan severa de los tejidos de piel que el paciente tiene restricción para la extensión de la mano. El diagnóstico en este paciente es esclerodermia. Desde luego que hay que hacer estudios de laboratorio, claro, pero los estudios no son para diagnóstico, es para buscar el grado de extensión de la enfermedad y obviamente si hay manifestaciones sistémicas de esta enfermedad, si tiene afectación pulmonar, si tiene afectación esofágica, etcétera. El segundo gran grupo de estudios es el que incluye la historia clínica y los estudios generales de evaluación de daño sistémico y de inflamación para diagnóstico. Y vamos a ver algunos ejemplos. Imagínense que llegan pacientes con alteraciones, con rajes eritematosos, rajes generalizados, y que también llegan con datos de vasculitis en manos o en pies. Y que cuando lo revisamos, vemos que hay conjuntivitis ocular, como en esta chiquita, vemos que hay glositis, vemos que hay pacientes que pueden presentar eritema perineal de forma temprana o ya tardío, como no llegó este paciente ya en forma tardía después de 2 semanas de evolución de la enfermedad, y que vemos activaciones diferentes de la cicatriz de BCG. Este paciente, obviamente, si no tenemos diagnóstico, ¿qué pedimos? Por los estudios generales. ¿Qué estudios pediríamos? Vemos estos estudios y de repente vemos que el paciente tiene trombocitosis, tiene leucocituria, tiene elevación de las pruebas de función hepáticas y tiene los reactantes de fase aguda muy positivos. Entonces, el diagnóstico más probable es de enfermedad de Kawasaki. Y es interesante porque el doctor Kawasaki desde los 60s diagnosticó la enfermedad simplemente con criterios clínicos, sin apoyo laboratorial. Entonces, aquí no hay que hacer autoanticuerpos contra los vasos ni nada de esto. El problema es que ahora ya se conocen 2 subtipos de Kawasaki, el incompleto, que nada más es firmas un signo, y el atípico, que es prácticamente el Kawasaki con manifestaciones variadas. No las vamos a ver porque es parte de otra charla. Si yo quisiera saber si este paciente pudiera ser un Kawasaki, bueno, pues ya me puedo apoyar con estudios de imagen, ultrasonidos y angiografía para buscar los aneurismas. Es otro paciente que llega con lesiones petequiales púrpura que abarcan básicamente miembros inferiores, mucho dolor abdominal, lesiones que abarcan la zona glútea, pueden presentarse en brazos de otro paciente y obviamente la primera sospecha es púrpura trombocitopénica y cuando le tomo la VH está normal, pero encuentro que tiene algo de hematuria y proteinuria leve y los reactantes de fase aguda están muy elevados. ¿Puedo sospechar enfermedad? Sí. La posibilidad de una púrpura de Henoch es muy elevada y es interesante porque los criterios descritos por la Liga de Artritis Reumatoide, de Liga Reumática Europea y la Sociedad Reumática de Europea marcan los criterios diagnósticos clínicos básicamente con la presencia de púrpura más uno de los siguientes que incluyen básicamente 2 clínicos, uno de estudios generales y el estudio de histopatología, fíjense con una sensibilidad y una especificidad muy alta. Puedo tener pacientes que ingresen con debilidad muscular progresiva y que a la exploración física veamos esta lesión eritematosa en los ojos que se llama rash en heliotropo, puede ser que tenga un poco de rash malar y estas lesiones en los nudillos que no se ven muy bien, pero son lesiones que se ven en las caras extensoras de las articulaciones que se conocen como pápulas de Gottron. El paciente también puede tener crecimientos cuticulares y cuando les hacemos la prueba al paciente de meter las manos en agua fría, ocurre el fenómeno de Raynaud con la presencia de primero palidez, cianosis y eritema. Entonces, si asociamos la debilidad muscular con las lesiones cutáneas y los estudios de laboratorio generales nos indican elevación de las enzimas tanto TGP y CPK, que es muscular, con reactantes de fase aguda positivos, la posibilidad diagnóstica es de dermatomiositis. Entonces, yo podría apoyar el diagnóstico, claro, si pido una electromiografía y una biopsia de músculo. Y entonces los criterios diagnósticos para dermatomiositis, establecidos, fíjense, desde el 75 que siguen vigentes por los doctores Bohan y Peter, hablaban de 3 criterios positivos para diagnóstico definitivo, 2 positivos para probable y 1 positivo para posible, con una sensibilidad y una especificidad muy alta, así que puedo tener yo únicamente 3 de los clínicos y no requiero más que un estudio de enzimas musculares, ¿verdad? Y finalmente tenemos el grupo más difícil, que es el de diagnóstico que requiere forzosamente o requiere la orientación con los estudios confirmatorios diagnósticos, que es ya la medición de los autoanticuerpos. La idea no es darles una lista de autoanticuerpos y bueno, lupus piden esto, esclerodermia piden esto, dermatomiositis piden esto, sino la sensibilización para ver en qué paciente tengo que ir avanzando en la clave de diagnóstico o en la vigilancia de diagnóstico del paciente. Entonces, pacientes con este pacientito, Rubén,
rash malar, la presencia de úlceras orales, la presencia de eritema palmar, y cuando se toman estudios de laboratorio generales encontramos anemia, leucopenia, trombocitopenia, retención de ácido, hematuria, hablando francamente de un daño hematológico y renal, pues la posibilidad de diagnóstico podría ser un lupus eritematoso sistémico, como lo confirmo con los estudios de autoinmunidad. Sin embargo, es interesante. Estos son los criterios desde el 82 del Colegio Americano de Reumatología de Lupus. Ya actualmente hay una revisión de 2012, nueva, que incluye otro tipo de estudios, pero esta es más didáctica por la charla que estamos viendo. Fíjense, aquí hay básicamente 7 criterios clínicos, desde el eritema malar hasta la afectación neurológica con convulsiones. Existen 2 de estudios sistémicos generales, que son un examen de orina y una biometría hemática, que son estudios de rutina normales, y solamente 2 que incluyen los estudios de la medición de los autoanticuerpos, que son principalmente DNA nativo, anti-SM y antifosfolípidos, y como único punto los anticuerpos antinucleares. Sin embargo, cuando ustedes ven la necesidad de estudios positivos para diagnóstico, son 4 más, con una sensibilidad especial muy alta, pero estos 4 más se pueden presentar únicamente clínicos. Y lo más difícil de esto es que pueden presentarte durante la evolución de la enfermedad. O sea, no en el momento. Tuvimos pacientes que hacían todo esto y de repente, un año después, se hacían anticuerpos antinucleares positivos. Entonces, la sospecha clínica es la más importante. Los anticuerpos antinucleares, tenemos 4 patrones por inmunofluorescencia, y lo importante de esto cuando le reportan anticuerpos antinucleares es que cada uno tiene especificidad para ciertas proteínas del núcleo. Por ejemplo, los anticuerpos, el patrón nuclear y moteado, generalmente está dirigido contra antígenos extraídos del núcleo, el anti-ENA, que incluyen la ribonucleoproteína, el anticuerpo SM, el anti-LA, que es el SSA, y el RO, que es el SCB, el patrón de DNA, el difuso, el anticuerpo por inmunofluorescencia difuso, básicamente lo que ve es anti-DNA nativo de una sola cadena, que es una sola cadena, y finalmente el periférico, que incluye al de doble cadena, que es el DNA nativo. Entonces, fíjense, así llegan los pacientes a veces al consultorio, una chiquita de 4 años, vean las manos, con inflamación articular y daño articular ya severo, y la primera presencia pues es artritis, ¿verdad? Cuando pedimos los estudios normales, tanto de estudios generales como de datos inflamatorios positivos, pero no hay diagnóstico. Entonces, a este paciente forzosamente hay que pedir estudios de autoinmunidad para descartar la posibilidad de una enfermedad de tipo reumática. Y el diagnóstico es artritis reumatoide juvenil. Estos son los criterios por la Liga de Autoinmunidad, y se habla de una artritis reumatoide juvenil seropositiva en menores de 6 años, y esto es lo más importante, con más de 6 semanas de duración de la artritis, con un grado de sensibilidad y especificidad muy alto. Sin embargo, el problema es que tenemos también formas seronegativas que incluyen las espondiloartropatías y otras formas seronegativas. Aquí está la artritis reactiva, que es muy importante, y por eso el diagnóstico siempre de las enfermedades autoinmunes, en especial la artritis reumatoide, es a descartar. Tengo que descartar enfermedades infecciosas, enfermedades metabólicas, enfermedades oncológicas, y si ya descarté todo eso, bueno, ya me quedo con el diagnóstico tranquilo de autoinmunidad. Tienes pacientes que llegan al consultorio con bocio o exoftalmos, y que lo primero es pedir pruebas de función tiroideas. Muchas veces no sabemos si son tiroides autoinmunes. Entonces, para diagnosticar una tiroides autoinmune, tengo que pedir los autoanticuerpos. En tiroides tenemos 3 grupos de autoanticuerpos: el anticuerpo antitiroglobulina, el anticuerpo antitiroperoxidasa, antiguamente conocido como microsomal, y el antirreceptor de TSH. Este diagnostica Graves-Basedow y este diagnostica tiroiditis de Hashimoto. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Bueno, el diagnóstico de las enfermedades autoinmunes es predominantemente clínico, y eso es lo que quiero que se sepa, porque cuando uno habla de autoinmunidad, dice, no, va a empezar ya con estudios raros y anticuerpos extraños que ni hacemos acá en el laboratorio. Bueno, no, es la sospecha clínica. La sospecha clínica es pensar en ellas. Si yo pienso en un paciente que llega con sintomatología general no clara, fiebre, pérdida de peso, dolores articulares, dolores musculares, debilidad muscular, alteraciones de repente torácicas o respiratorias, bueno, tengo que tener en mente que puede ser primeramente infeccioso, secundariamente oncológico, pero también está la autoinmunidad como parte de la búsqueda diagnóstica de estos pacientes. Entonces, la búsqueda de daño sistémico a una sintomatología es lo que más nos ayuda a pensar en eso, y no se requieren estudios ni caros ni difíciles, sino simplemente estudios de los que tomamos generales: biometrías hemáticas, química sanguínea, pruebas de función renal, pruebas de función tiroideas, etcétera.
electroencefalograma para buscar datos neurológicos y, como les comentaba, existen 3 categorías de diagnóstico de enfermedades autoinmunes: el diagnóstico clínico con estudios generales y de inflamación, y el estudio que ya requiere demostración de autoanticuerpos, estudios especiales. Y obviamente, esto es importante, la detección de autoanticuerpos no siempre significa que el paciente pueda tener una enfermedad autoinmune en ese momento, pero sirve como pronóstico para vigilancia de este paciente y de recomendaciones generales preventivas. Y bueno, 2 mensajes. Este es el doctor Tomisaku Kawasaki, que describió la enfermedad de Kawasaki en los 60s, pero lo publicó en una revista Areguri, que se llama, alergia significa en japonés, pero la describió en japonés, entonces nadie la leyó, y hasta el 66, que lo publicó en el Journal of Pediatrics, se hizo famoso para la enfermedad. Y lo otro, fíjense, es un retrato, se llama así, retrato de un joven, de un pintor italiano renacentista del siglo XV, y es curioso, Sandro Botticelli, pero si ustedes ven la imagen, hay algo muy interesante. Esta es la imagen de un paciente con ARJ sistémica, fíjense en los nudillos, inflamación de los nudillos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay que estar vigilando cada detalle del paciente cutáneo, clínico, para poder orientar la posibilidad de diagnóstico, porque tan malo es como pedir estudios de más como pedir estudios de menos. Muchas gracias. Mil gracias, Ernesto. De verdad que es increíble su forma de condensar un tema tan extraordinariamente difícil y complejo. Espero que hayan tomado fotografías de todo esto, porque de verdad es un resumen de enfermedades autoinmunes como pocas veces vamos a ver. Es un honor para mí entregarte un reconocimiento por parte de la Sociedad Médica y del Servicio de Pediatría de Médica Sur. Quiero recordarles, por favor, que todavía tenemos algunos lugares para los talleres el día de hoy, el taller de nutrición y el taller de talla baja. Tenemos un pequeño receso de 30 minutos y a continuación tenemos un debate sobre la vacunación y la no vacunación. Los esperamos a todos. Muchas gracias.